Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Moya y el día de hoy veremos el tema de cardiopatía isquémica. Previo a este video te invito a revisar el tema de aterosclerosis, un video que subí hace un par de días. Es sumamente importante entender este proceso de aterogénesis para comprender mejor la cardiopatía isquémica. Te dejo el link en la descripción para que lo cheques y también te invito a suscribirte al canal para que sigas recibiendo videos de contenido médico de diferentes áreas y también activar la campanita de notificaciones, ¿sí? Para que te mantengas informado en cuanto subamos video, nuevo contenido, estés al tanto, ¿va? Suscríbete. Ya iniciando con el tema, la cardiopatía isquémica la vamos a definir como aquella condición en la cual existe un inadecuado suplemento o aporte tanto de sangre como de oxígeno en una porción específica del miocardio, ¿ok? Esta Esta disminución en el aporte de sangre y oxígeno nos va a condicionar a una disminución en la función cardíaca que se va a ver representado como una disminución en la función de la bomba de miocardio. ¿Ok? Este proceso generalmente va a existir cuando exista un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocardio. Para entender un poco mejor la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, primero tenemos que definir qué es el aporte y qué es la demanda de oxígeno y qué factores determinan estos dos puntos importantes, ¿ok? El aporte va a ser básicamente la cantidad de oxígeno que va a recibir el corazón mediante la irrigación, ¿ok? Aquí van a influir diferentes factores, entre estos el tipo de transporte de oxígeno. Siempre y cuando este sea suficiente, pues el transporte va a ser adecuado, ¿ok? Aquí vamos a tener diferentes componentes como la concentración de oxígeno inspirado, ¿sí? Aquí se incluye la función pulmonar, la concentración y función de la hemoglobina. Tenemos que tener rangos normales dependiendo el sexo y la edad de hemoglobina. De otra forma, pues si se disminuye esta hemoglobina, la hemoglobina recordemos que es la proteína que transporta el oxígeno a los diferentes tejidos y también pues transporta el dióxido de carbono. Si esta proteína está disminuida, como es en el caso de las anemias, no se va a transportar adecuadamente el oxígeno y por lo tanto va a ser insuficiente este transporte, ¿ok? También tenemos un flujo coronario adecuado, ¿sí? Para que nuestro corazón sea irrigado adecuadamente se necesita de las arterias coronarias. Las arterias coronarias a su vez van a estar determinadas tanto por el tamaño de estos vasos como el calibre, como, como de los diferentes factores que regulan el tono vascular de estas arterias. Y por otro lado tenemos la demanda de oxígeno. La demanda de oxígeno básicamente va a ser la necesidad que tiene el miocardio de, de, de oxígeno, ¿ok? Conforme se van desencadenando las funciones del corazón, conforme se va desencadenando la contracción miocárdica, la demanda tiende a aumentar porque el oxígeno es importante para diferentes procesos metabólicos, incluyendo el metabolismo aerobio, que pues es importante para la formación de ATP, que a fin de cuentas es la moneda energética importante para las actividades metabólicas de numerosos procesos biológicos. ¿Ok? Los factores determinantes de esta demanda de oxígeno van a ser la frecuencia cardíaca, que hace referencia al número de latidos cardíacos por minuto, ¿sí? La contractilidad del miocardio, que también es conocida como estado inotrópico, y la presión ejercida sobre las paredes del miocardio, o estrés parietal, también algunos lo mencionan así. Todos estos factores, conforme aumentan, aumenta la demanda de oxígeno, ¿ok? Y esto es por simple lógica, conforme la actividad cardíaca se está realizando, todos estos procesos se aumentan, ¿ok? La frecuencia cardíaca se aumenta tras una estimulación simpática, tras una estimulación de ejercicio vigoroso o un estrés emocional, se desencadena una liberación simpática, liberación de adrenalina, diferentes catecolaminas, y esto nos aumenta el cronotropismo, que hace referencia a la frecuencia cardíaca, ¿ok? Contractilidad del miocardio, pues
Igual, los mismos mecanismos anteriormente mencionados de una descarga simpática o los diferentes factores que aumentan los tropismos cardíacos pueden aumentar la contractilidad. Y la misma presión, ¿ok? También son determinantes de la demanda de oxígeno. Esta es otra imagen que ilustra tanto el aporte miocárdico de oxígeno como la demanda miocárdica de oxígeno. Ya mencionamos estos tres anteriormente y solo agregar en el caso del aporte miocárdico eh, el papel que tiene las resistencias vasculares coronarias, ¿ok? Esta va a estar dada por dos factores, la compresión externa, ¿sí? Y la regulación intrínseca. Esto es muy importante, estos dos puntos son muy importantes y de gran relevancia. La compresión externa va a estar determinada por la contracción del corazón, ¿ok? Sabemos que las arterias coronarias están prácticamente en las superficies de la capa del corazón, están en el epicardio, ¿ok? Son vasos epicárdicos. Conforme se está contrayendo el corazón, estos vasos epicárdicos, las arterias coronarias, disminuyen su tasa de perfusión, ¿ok? Y pasa lo contrario durante la diástole. Conforme se relaja el corazón y este se expande durante el llenado sanguíneo, estas arterias también se relajan y favorecen la tasa de perfusión, la tasa de irrigación al corazón. Entonces la compresión externa va a estar determinada por esos factores o mecanismos extrínsecos, como es el caso de la contracción, que de alguna forma pues altera el tono de las arterias coronarias. Y la regulación intrínseca eh, va a estar determinada tanto por el oxígeno como por los sustratos y como los sustratos energéticos necesarios para que el corazón funcione adecuadamente, que también pues van a estar acompañados durante la sangre, y los diferentes mediadores, ¿sí? Los diferentes mediadores derivados del endotelio, que más adelante abordaremos. Esto básicamente de la regulación intrínseca es que si disminuye el oxígeno, ¿sí? El tono vascular de las arterias coronarias se tiende a adecuar para que éstas se vasodilaten y sea más favorable el aporte de oxígeno, ¿ok? Aporte sanguíneo. No sé si me doy a entender con esto. Si se disminuye el oxígeno, los vasos sanguíneos tienden a dilatarse, a vasodilatarse, para que se favorezca el aporte. E igual, si el endotelio necesita una mayor dilatación, va a crear factores vasodilatadores como el óxido nítrico y las prostaciclinas para que este fenómeno pues favorezca y se favorezca la irrigación. En esta imagen se resumen básicamente tanto los factores del aporte de oxígeno como la demanda del oxígeno, ¿ok? Tenemos aquí los factores que determinan la resistencia del flujo coronario, en donde influye tanto el calibre de las arterias coronarias, el calibre de las arteriolas, que van más ligadas al papel de la resistencia, y, eh, y los mecanismos de compresión externa, que aquí incluimos la precarga, ¿ok? En los determinantes de la demanda de oxígeno, pues tenemos la frecuencia cardíaca, la contracción, la velocidad de contracción y la tensión o la presión ejercida sobre las paredes cardíacas, ¿ok? Esto ya lo habíamos comentado. Algo importante a considerar en la circulación coronaria es que para regular la resistencia coronaria van a existir diferentes segmentos vasculares que van a regular esta resistencia. Tenemos vasos más proximales, como es el caso de las arterias epicárdicas de gran calibre, vasos prearteriolares que se encuentran en un lado intermedio, y los capilares arteriolares e intramiocárdicos. Estos van a regular más que nada la resistencia coronaria, ¿ok? Tenemos que, mientras más grande sea un vaso, menor resistencia va a ejercer, ¿ok? Y mientras más pequeño sea, mayormente va a ejercer una resistencia, ¿ok? En este caso, los capilares arteriolares e intramiocárdicos van a ser los que se van a encargar de ejercer un mayor papel en la resistencia coronaria.
¿sí? Dado que son muy pequeños y que en caso de que se vasoconstriñan o modulen su tono vascular, pues el flujo sanguíneo se detiene o es muy mínimo lo que se está perfundiendo. En cambio, pues un vaso más grande como las arterias epicárdicas, perdón, son más difíciles de controlar. Si se vasoconstriñen, si se vasoconstriñen, aún así, pues un flujo sanguíneo sigue ejecutándose y es mayor en comparación con los vasos pequeños. ¿Ok? Como ya habíamos mencionado, la demanda de oxígeno de esta circulación coronaria va a estar determinada tanto por una regulación metabólica, en donde se incluye el oxígeno y los sustratos que están en la sangre, que de alguna forma nutren los tejidos, y los mecanismos de autorregulación. Aquí incluimos la presión sanguínea. Conforme se están llevando alteraciones en la presión sanguínea, también los vasos, en este caso las arterias coronarias y las arteriolas, modulan ese tono vascular para que se mantenga una tasa de perfusión constante, ¿ok? Independientemente de la presión sanguínea, estos vasos se van a adecuar para que la tasa de perfusión sea constante y pues no se vea alterado el tejido. Algo a considerar o cosas a considerar aquí es que el corazón se irriga durante la diástole, ya vimos por qué. En la diástole pues se relaja el corazón, se llena de sangre y es más fácil de que las arterias coronarias irriguen el tejido miocárdico, ¿ok? Y recordar que en el miocardio existen diferentes capas, perdón, en el corazón existen diferentes capas. De superficial a más profundo tenemos al pericardio, mismo que se divide en pericardio fibroso y pericardio visceral, una cavidad pericárdica. Tenemos después al epicardio, ¿sí? Al miocardio, que va a estar conformado por músculo estriado cardíaco, y al endocardio, que es la capa más interna del corazón. Entendamos aquí que esta parte más interna va a ser la parte que va a ser más vulnerable a un daño isquémico. Esto se entiende por mera anatomía, ¿ok? Las arterias coronarias se encuentran a nivel de epicardio, ¿ok? Si estas arterias irrigan estos tejidos, lo más razonable es que lo que se irriga primero es la parte más superficial, empezando por epicardio, después por miocardio y después con endocardio. En caso de que se genere una placa aterosclerótica a nivel de una arteria coronaria, pues si el grado no es tan severo, por decirlo así, la irrigación se va a ver disminuida, pero se va a mantener de alguna forma la parte epicárdica y parte del miocardio, pero el endocardio pues va a ser la parte más afectada porque pues va a estar en menos contacto con la sangre brindada por la irrigación de estas arterias coronarias. Y además considerar aquí que durante la sístole, que es la fase de contracción del corazón, se lleva a cabo un aumento en la presión intraventricular. Este aumento en la presión intraventricular conlleva un aumento en las fuerzas en el interior del corazón. Las partes que más se van a ver afectadas por esta fuerza va a ser meramente el endocardio. ¿Sí? Aquí menciono subendocardio porque hace referencia a la parte incluso más interna de este endocardio, la capa más interna, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que les mencioné aquí, que el endocardio es la parte más vulnerable. Tenemos otros factores que pueden modular de alguna forma el tono, el tono vascular de las arterias coronarias. Tenemos tanto factores metabólicos, factores neurales, ¿sí? Eh, y diversos factores intrínsecos que van a regular este proceso, ¿ok? En los factores metabólicos tenemos que tanto la adenosina como diversos metabolitos generados por el metabolismo anaerobio, como es el caso del lactato, otros metabolitos como el acetato, hidrogeniones o el mismo dióxido de carbono van a tener un efecto vasodilatador. ¿Cómo se explica lo de la adenosina? Bien, el rol de la adenosina va a ser ejercer un efecto vasodilatador. ¿Cómo se da esto? Bien, conforme se va generando una placa aterosclerótica, en este caso, se genera una mayor obstrucción se genera una mayor obstrucción en estos vasos y un menor riego y menor perfusión del tejido miocárdico, ¿no? Conforme se va desarrollando la isquemia, se desencadenan mecanismos de hipoxia. Hipoxia se refiere a que hay
poco oxígeno disponible para poco oxígeno circulante, en este caso en este tejido, ¿ok? Si hay poco oxígeno, recordemos que el oxígeno es importante para el metabolismo aerobio y parte de este metabolismo aerobio involucra la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa va a ser un proceso bastante importante porque nos va a conllevar a la producción de ATP, ¿sí? Si el oxígeno no está disponible, tanto el metabolismo aerobio como la fosforilación oxidativa no se van a poder llevar a cabo adecuadamente y por lo tanto la producción de ATP se va a ver disminuida. Esta ATP pues no va a estar en una menor concentración, pero va a haber un aumento en otros intermediarios también, en otros intermediarios como puede ser el ADP, que hace referencia al adenosín difosfato, y al AMP, este de acá, adenosín monofosfato. ATP se refiere a adenosín trifosfato, ADP, adenosín disfosfato, y AMP, adenosín monofosfato, ¿ok? En este caso, cuando hay una menor concentración de ATP, hay una mayor concentración en ADP y AMP. Esta AMP de alguna forma se va a metabolizar y va a liberar pues grupos fosfatos que están unidos, ¿no? Y vamos a tener como producto final, perdón, a la adenosina, ¿ok? Esta adenosina tiene la capacidad de ligarse a receptores de adenosina en el endotelio, ¿sí? Y ejercer su efecto vasodilatador, ¿sí? Y por lo tanto ejercer un efecto en disminuir las resistencias vasculares de las arterias coronarias, ¿sí? Si se disminuye esta resistencia, se favorece el flujo sanguíneo, ¿sí? De esta forma, pues se vasodilata, se favorece el flujo sanguíneo y se trata de compensar de alguna forma eh, la disminución en el aporte de oxígeno, ¿ok? Eh, Cabe aclarar aquí que el mecanismo por el cual la adenosina induce una vasodilatación es que la adenosina de alguna forma inhibe, cuando se une a su receptor, inhibe la entrada de calcio hacia adentro de las células del músculo liso. Si esta entrada de calcio se ve limitada, pues el calcio no va a poder ejercer su efecto en la contracción del músculo liso y por lo tanto va a relajarse y por lo tanto ejerce la vasodilatación. Y como ya habíamos comentado, si se vasodilata, se disminuyen las resistencias vasculares en estas arterias coronarias, se da un aumento en el flujo sanguíneo y esto compensa de alguna forma la disminución en el aporte de oxígeno, ¿ok? Producto de la placa aterosclerótica o de la aterosclerosis coronaria, ¿ok? Otros factores endoteliales que van a contribuir en la regulación del tono vascular van a ser el óxido nítrico, ¿ok? Hay diversos factores que son agonistas y que van a conllevar a una estimulación en la síntesis de óxido nítrico. Tenemos la acetilcolina, la histamina, la serotonina. Todos estos se pueden ligar a diversos receptores a nivel de las células endoteliales y cuando se unen a estos receptores conllevan a la formación, a la catálisis del óxido nítrico. Esto se hace a través de un aminoácido precursor que es la L-arginina. A través de este aminoácido básico se puede formar el óxido nítrico. Y este óxido nítrico a su vez puede ligarse a diversos receptores en el músculo liso, puede difundir fácilmente, se acopla a su receptor y estos receptores son receptores acoplados a guanilato ciclasa. Esta guanilato ciclasa hidroliza una molécula de GTP, se forma GMP cíclico. Este GMP cíclico es un segundo mensajero que de alguna forma induce la relajación. Esto lo hace a través de la disminución de las concentraciones de calcio citosólico. Si este calcio citosólico disminuye, pues al igual que comentamos anteriormente, el calcio no ejerce su papel en la contracción o se ve disminuido este papel en la contracción muscular del músculo liso y se induce la relajación. ¿Okay? Este es el mecanismo por el cual el óxido nítrico puede vasodilatar. Tenemos, pues ya habíamos comentado el papel del óxido nítrico. Existen otros factores
que tienen un papel en la vasodilatación y otros que se involucran en la vasoconstricción. En la vasodilatación, ya habíamos comentado que el óxido nítrico pues se es estimulado por numerosos procesos. También existen otros factores como la prostaciclina, que este es un derivado del ácido araquidónico, que también tiene un efecto vasodilatador, vasoactivo, eh, aumentando las concentraciones de AMP cíclico a nivel de músculo liso, y esto pues a fin de cuentas conlleva la relajación. Otros factores son el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, eh, que también ejerce su efecto en la relajación mediante la hiperpolarización del músculo liso. Y respecto a los agentes vasoconstrictores, tenemos a la endotelina 1. Esta endotelina 1 es un vasoconstrictor muy potente que se puede ver estimulada tras un aumento en la trombina, en la angiotensina tipo 2 o en las catecolaminas circulantes como la adrenalina. ¿Sí? Eh, Cabe mencionar que en circunstancias normales, en un endotelio sano, ¿sí? Se promueve más que nada la vasodilatación en comparación con la vasoconstricción. ¿Ok? Hay una mayor predominancia en la vasodilatación que en la vasoconstricción. Sin embargo, en condiciones patológicas, ¿sí? Como ocurre en la aterosclerosis, esto se invierte. Hay una menor vasodilatación y una mayor vasoconstricción. ¿Ok? Esto se debe más que nada a una disfunción endotelial. Mm, Como habíamos mencionado en el video de aterosclerosis, ya sea cualquier estímulo que genere un daño en el endotelio, llámese un aumento en colesterol, alteraciones hemodinámicas como la hipertensión, todo eso va a condicionar una disfunción del endotelio. Y esta disfunción del endotelio conlleva a una disminución en factores vasodilatadores como óxido nítrico, factor hiperpolarizante derivado del endotelio, prostaciclinas, y se da una mayor predominancia en agentes vasoconstrictores como la endotelina. Esto es malo porque si se, si se favorece la vasoconstricción y a esto le añadimos el mismo efecto directo de la aterosclerosis de obstruir de alguna forma un vaso, de alguna forma, pues todo esto en conjunto va a favorecer la isquemia miocárdica. Tenemos factores neurales que también contribuyen a la regulación del tono vascular de las arterias coronarias. En este caso, el sistema nervioso autónomo, por parte del sistema nervioso parasimpático, tiene una poca contribución. Pero bien, el sistema nervioso simpático sí tiene un efecto tiene un mayor efecto en la regulación del tono vascular. Esto va a estar mediado por dos tipos de receptores: los receptores alfa, que inducen vasoconstricción, y los receptores beta 2, que inducen vasodilatación. De estos dos, el que más va a predominar va a ser los receptores beta 2, que de alguna forma pues favorecen el riego en el tejido miocárdico. Otro punto importante va a ser la interacción entre las plaquetas y las células endoteliales, ¿ok? Además de del papel que ejercen estos dos productos, la prostaciclina y el óxido nítrico, en la vasodilatación y relajación del músculo liso, estos dos tienen un papel importante como agentes antiagregantes plaquetarios, ¿ok? Normalmente se activan estos dos intermediarios, inducen la relajación, pero también inducen el efecto antiagregante para evitar la formación de trombos, ¿ok? Las plaquetas, conforme se va desarrollando la agregación plaquetaria, se liberan diversos productos, entre estos la serotonina, que también es conocida como 5-HT o 5-hidroxitriptamina, el tromboxano A2, y estos dos productos tienen efectos directos en la vasoconstricción. Pero también algo interesante aquí es que de estos productos también se libera ADP, y el ADP puede metabolizarse en adenosina, y esta adenosina tiene también un efecto vasoactivo, induciendo relajación vascular, ¿ok? Esto pasa en un endotelio normal. En un endotelio disfuncional, cuando este endotelio disfuncional pues no produce los intermediarios vasodilatadores, no se produce prostaciclina, óxido nítrico,
no se va a desencadenar una buena relajación vascular y tampoco se va a desencadenar un buen efecto en el efecto antiagregante, ¿ok? Si no se desencadena este efecto antiagregante, pues la agregación plaquetaria se va a favorecer y esto a fin de cuentas puede conducirnos a la formación de un trombo que puede obstruir ya sea de forma parcial o totalmente un vaso sanguíneo, en este caso arterias coronarias, e incluso puede inducir un infarto agudo del miocardio, ¿ok? Ya que hablamos de la